Hola, mi nombre es Vicky, trabajo en el área de seguridad. En nombre del equipo del museo te damos la bienvenida a esta La Noche de Museos. Durante más de 120 días estuvimos cerrado el museo y en conjunto con mis compañeros resguardamos el patrimonio del Museo Nacional de San Carlos que alberga desde hace 52 años. Bienvenidos a la Noche de Museos del Museo Nacional de San Carlos. Yo soy Mariano Mesa Marroquín y formo parte del equipo curatorial de este recinto. Y como se podrán dar cuenta, ya estamos en la sala permanente del Museo Nacional de San Carlos. Y es que muy pronto van a abrir otra vez las puertas para que sigamos haciendo historia, para que este museo vuelva a cobrar vida, porque sin lugar a dudas, todos los museos se nutren de los visitantes y de todos ustedes que vienen a admirar las piezas de arte. Muy pronto van a poder ocupar otra vez estos espacios en donde han pasado personajes importantísimos. Tan solo tendría que mencionar nombres como Manuel Tolsá, que fue el arquitecto de esta edificación, los condes de Sierra Nevada, quienes fueron los que idearon que se construyera este edificio, Carlota y Maximiliano, a quienes se les hizo una fiesta, y podemos imaginar perfectamente cómo estuvieron aquí y cómo algunos comensales no solo vinieron a disfrutar y a conocer a los emperadores, sino que también tuvieron un gran baile y vinieron grandes y grandes personajes. Aquí podemos hablar de muchísimas personas que estuvieron haciendo historia, y este es el momento de continuar con esta historia y continuar dándole vida y conocimiento a este recinto. Y como les comento, estamos en el lobby que recibe a todos ustedes y que nos da pauta para conocer qué es lo que vamos a ver en este recorrido. Les quiero platicar que todo el equipo del museo nos pusimos a pensar qué obras podrían ser importantes para que en su próxima visita puedan disfrutarlas y puedan conocerlas a cabalidad. Ustedes se van a dar cuenta que vamos a ver obras de la sala gótica, de la sala de Renacimiento, de la sala de manierismo, de la sala de barroco, de la sala del siglo XVII y la sala del siglo XVIII. Espero de verdad que disfruten todo lo que tuvimos a bien preparar para que ustedes no solo conozcan a profundidad de estas piezas, sino que se enamoren y cuando estén frente a ellas se queden totalmente pasmados con la gran belleza que tienen estas obras, pero sobre todo con todo el conocimiento que en ellas está. Muchísimas gracias y que disfruten este recorrido. Hola, buenas noches, mi nombre es Edgar y yo les voy a platicar un poco sobre el gótico. El gótico fue un movimiento artístico de Europa Occidental desarrollado durante la Edad Media Baja, es decir, entre los siglos XII y XV. Se ha considerado como estribo de este movimiento al Reino de Francia, particularmente la Catedral de Saint-Denis, entre otras. A pesar de que el artista renacentista Giorgio Vasari consideraba de manera peyorativa que el gótico se alejaba o era ajeno al arte clásico, no debemos olvidar que las acciones materialistas o artísticas responden a tiempo y espacio. El gótico va de la mano del surgimiento de nuevas ciudades, del crecimiento regional e intelectual. Estuvo inmerso en un contexto de cambios trascendentales durante la Edad Media Baja, cuya exposición gráfica o artística sirvieron para afianzar a los grupos dominantes de la aristocracia feudal y clérica. Este movimiento artístico se expuso a través de la escultura, la arquitectura, la pintura en vidrieras, en fresco, el óleo temple sobre tabla. En nuestra colección encontrarán más de 10 piezas en exhibición, básicamente con esta particularidad del óleo temple sobre tabla, cuya característica es un rico contenido a través de la iconología e iconografía. Tal es el caso que les presentaré a continuación del retablo de la Encarnación del artista catalán Pere Espallargués, quien vivió en Molins de Rey entre 1425 y 1495 aproximadamente. Con una notable influencia francesa, identificamos la importancia del culto mariano y su relación con Cristo. Cuenta con una predela como base, con diferentes mártires o personajes bíblicos. Quiero que observemos la parte central de este retablo. En la parte central encontramos a la Virgen, sentada en un trono, escoltada por dos ángeles. En la mano derecha encontramos un fruto, es decir, la virtud del fruto bendito, mientras que en su mano izquierda sujeta a Jesucristo, quien a su vez, con su mano derecha, tiene la señal de la bendición y en su mano izquierda carga o posee el orbe, es decir, el mundo. Y este orbe tiene una banderola
que representa el triunfo de la vida sobre la muerte. Esta banderola por lo general siempre la encontramos con Jesucristo, pero también la encontramos en algunas escenas donde hay batallas entre el bien y el mal, o la encontramos en personajes que enfrentan a la muerte, como es el caso de San Lázaro o de San Jorge. A simple vista, podríamos identificar el cristianismo. Sin embargo, quiero que observemos la división de las calles de este retablo, cuyo diseño helicoidal son columnas salomónicas, por tanto encontramos influencia judía. Asimismo, en la escena inicial, la Anunciación, en la cual el arcángel Gabriel le comunica a la Virgen María que será la madre del Salvador a través del Espíritu Santo, al fondo se encuentran unos arcos mudéjar, propios de la cultura árabe, así como la composición de arcos polilobulados en todo el retablo. A simple vista, podríamos identificar el cristianismo. Sin embargo, quiero que observemos la división de las calles de este retablo, cuyo diseño helicoidal son columnas salomónicas, por tanto encontramos influencia judía. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante interesante. La pieza es de 1465 aproximadamente. 30 años después, judíos y musulmanes son expulsados de los reinos de Castilla y Aragón. Sin embargo, estos préstamos culturales están inmersos en una pieza. Aquí vemos cristianismo, judaísmo e incluso elementos de la cultura hispanoárabe que se desarrolló en el norte de lo que hoy conocemos como España. Respecto a los modos de producción, podemos observar de manera jerárquica no solo la composición de la pieza, sino también la historia de los personajes. Encontramos un par de castillos o alcázares, uno que está coronando el retablo y otro que se repite en dos ocasiones. En la Natividad, donde encontramos a Jesucristo resguardado por una mandorla, y en la adoración de los reyes. ¿Qué quiero decir con esto? La ropa de los reyes magos, los donantes que aparecen ahí, las fortalezas e incluso el bañado de oro proyecta cualidades feudalistas propias de la lógica económica de la época. Finalmente, con respecto al lenguaje de la comunicación, como muchos de ustedes sabrán, durante la Edad Media era poca la gente que sabía leer. Incluso había copistas que eran muy buenos en el diseño, pero no sabían leer. Entonces, la narrativa gráfica sirvió de una manera aleccionadora, de una manera histórica. Hay que entender que el tiempo durante la Edad Media se concibe de una manera lineal, ¿no? La antigüedad se entiende de una manera cíclica, la Edad Media se entiende de una manera lineal, es decir, tiene un inicio, tiene un final. El Génesis, el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo se aprendía o cómo funcionaban este tipo de piezas a través de la narrativa gráfica? Bueno, como hemos visto, a través de los atributos o virtudes que poseen los personajes, nosotros podemos hacer un estudio de la iconología o la iconografía para conocer la historia de estos personajes, sus hagiografías, y de alguna manera estos códigos dan una relación lógica bajo esta línea milenarista de lo que les acabo de comentar, que es lineal. En esta misma lógica, quiero que observemos los rostros de los personajes que aparecen en este retablo. Por lo general, carecen de una personalidad. Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Bueno, podemos identificar de los terrenales o los mortales a los elementos, a los personajes divinos, a través de un halo de luz que se ve en este retablo a través del relieve en oro. Pero también los podemos encontrar a través de sus virtudes o atributos, como es el caso de la predela, que expone a diferentes mártires. Otro elemento que es importante aquí, que el rostro no es que los artesanos o los artistas de la Edad Media Baja, o particularmente del gótico, no es que carecieran de técnica o que desconocieran el mundo clásico, ¿no? O sea, de hecho es una falacia decir que la Edad Media era oscura. Al contrario, o sea, nunca se perdió estas premisas o posturas tanto aristotélicas como platónicas en la filosofía, en la religión, en el arte. Lo que vemos aquí con los rostros, quiero que los observen. Estos rostros se ven, les decía, parece que carecen de personalidad. En realidad, se ven muy serios.
Esto es una influencia sobre todo francesa, se le conoce como hierática. ¿Qué quiere decir esto? Que es solemne. Aquí lo que importa en realidad es la historia que hay alrededor de ello. Y bueno, para cerrar este núcleo, debemos comprender que el tiempo es relativo, pues mientras los pueblos ibéricos del norte continuaban con estas proyecciones o creaciones materiales góticas, en el sur de Europa, particularmente en los microestados feudales, como es el caso de Florencia, desarrollaron otros movimientos socioculturales, como es el caso del Renacimiento, que respondía a las nuevas rutas mercantilistas del Mediterráneo, en la que los artistas, los mecenas, los comerciantes se enriquecieron no solo visual o culturalmente de estos viajes, sino también de este intercambio o los préstamos culturales, como es el caso que habíamos visto en el retablo entre los judíos, los árabes y los cristianos. Bueno, agradezco su atención, les invito a visitar nuestra colección permanente y continuar en nuestro recorrido virtual. Cedo el turno a mis compañeros. Muchas gracias. Uno de los periodos que abarca la colección del Museo Nacional de San Carlos es el Renacimiento, el cual surgió en Italia y que abarca los siglos XV y XVI, conocido así por su significado literal de volver a nacer, cuya intención era recuperar los valores de la antigüedad clásica sobre la obscura Edad Media, y que pronto se extendió por toda Europa generando un importante desarrollo cultural en el que sobresalen las ciencias y las artes, posicionando al humanismo como eje principal, el cual colocaba al hombre como centro de todas las cosas, en contraposición con el pensamiento del medievo que situaba a Dios como el centro de todo. Entre los siglos XV y XVI se crea un pensamiento multidisciplinario, en el que la anatomía y las matemáticas se convirtieron en la base de la creación artística, y la proporción del cuerpo humano se convirtió en la medida reglamentaria del canon estético, siendo el naturalismo, la armonía y la belleza las principales características en este periodo. En el Renacimiento surgió el concepto de artista, generando a su vez gran relevancia en la autoría de las obras. Se redactaron diversos tratados como el Tratado de Pintura, Escultura y Arquitectura de León Battista Alberti, quien también completó el Tratado de Vitruvio. El arte de pintar y el Tratado de Aritmética y Geometría de Piero della Francesca, el Tratado de Escultura de Lorenzo Giverny, mientras que Giorgio Vasari escribió Vida de pintores, escultores y arquitectos, convirtiéndose así el Renacimiento en la base fundamental de la historia del arte al clasificar las diversas disciplinas artísticas. Dentro de la colección del Museo Nacional de San Carlos sobresale obra renacentista atribuida a destacados artistas como Giovanni Bellini, de la escuela italiana, Jan Provost, de la escuela neerlandesa, Lucas Cranach el Viejo, de la escuela alemana, Pedro Berruguete, de la escuela española, entre otros. Un ejemplo de la suma importancia de la escuela italiana en el Renacimiento es este estudio anatómico del siglo XVI y atribuido a Miguel Ángel Buonarroti por el ingeniero Alberto J. Pani y adquirido por la Escuela de Bellas Artes en 1926, y que hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de San Carlos. Esta obra reúne todas las características mencionadas anteriormente en las que el estudio de la anatomía y las proporciones de la figura humana convergen armoniosamente entre líneas perfectamente marcadas a través de la tinta, generando volúmenes inexistentes en estilos anteriores como lo fue el gótico. El artista, quien realizó sus anotaciones en los extremos de la hoja, cual si fuese un manual paso a paso, punteó las proporciones establecidas por el arquitecto de la antigua Roma, Vitruvio, y posteriormente retomadas por Leonardo da Vinci, como la cara, que mide 1/10 parte de la altura total del cuerpo humano, la cabeza 1/8 parte, el codo, que equivale a la 1/4 parte del cuerpo, el ombligo como punto central de toda la figura humana, etc. Tal perfección y simetría hicieron de este periodo un rígido academicismo, como se muestra en este dibujo, que evidencia a Italia como cuna de este movimiento cultural conocido como humanismo renacentista.
Otro ejemplo del Renacimiento, pero de la escuela alemana, es una obra muy singular dentro del recorrido permanente de las salas de este museo. Es el tríptico titulado El pecado original, la creación de Eva y la expulsión del paraíso, que datan del siglo XVI, de autor no identificado, y que fue una donación a la Academia por el pintor novohispano José de Alcíbar, quien fue miembro fundador de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. En este tríptico encontramos uno de los principales capítulos del Génesis, que a pesar de ser una narración bíblica, es retomada por el humanismo que, como ya mencionamos anteriormente, posiciona al hombre como el centro de todo. Es así como en el panel central de la obra contemplamos el sexto día de la creación, en donde aparecen Adán, quien denotando superioridad al haber nombrado a todos los seres vivos, cae en un sueño profundo, mientras que Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. En el panel izquierdo se encuentran hombre y mujer, siendo inducidos por la serpiente a ingerir el fruto del conocimiento, que los ha hecho como Dios, así como lo hizo el humanismo, y que a su vez los hace ser conscientes de su desnudez, es por ello que la cubren, mientras que a sus pies se encuentra un gato ensimismado que ni se inmuta con lo que está pasando a su alrededor como símbolo de la soberbia y la ira, temperamentos que dominan al ser humano. Y antes de que siquiera se les ocurriera tomar del fruto del árbol de la vida, la pareja es expulsada del paraíso como se aprecia en el panel de la derecha, en donde observamos cómo corren atemorizados cubriendo sus cabezas. Si bien en la parte superior y central de la obra hay una batalla espiritual entre el arcángel Miguel y Luzbel, nos damos cuenta que los personajes que predominan en el tríptico son el hombre y la mujer, pues el humanismo renacentista generó tal cambio de pensamiento que provocó la separación de la Iglesia, y fue utilizado para fortalecer la Reforma protestante encabezada por el alemán Martín Lutero, quien pretendía generar conciencia sobre los pecados capitales, como son la ira, la soberbia, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia y la avaricia, como los principales detonantes para la destrucción del hombre. Esta corriente artística también fue utilizada como una crítica severa en contra de la venta de indulgencias y el lucro del evangelio, y también la corrupción eclesiástica que invadía gran parte de Europa en el siglo XVI. A su vez, la Contrarreforma no solo trajo un cambio en la concepción de la Iglesia, sino que también fue dando lugar al manierismo, estilo que se impuso en contra del canon académico, la armonía y la belleza de los trazos del Renacimiento, estilo del cual nos hablará mi colega Alivié Piliado. Hola, soy Alivié Piliado, soy curadora dentro del museo y en esta ocasión voy a acompañarlos por este breve recorrido por la colección permanente de la colección de manierismo y barroco, periodos estilísticos que continúan después del Renacimiento, que es justo lo que acaban de ver hace unos momentos. El arte manierista como tal tuvo su apogeo entre 1530 y 1600. Es un estilo de arte caracterizado por la artificialidad de las figuras representadas, así como la distorsión de la figura humana. Fue el nombre que se le otorgó al estilo de los seguidores de Rafael y Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, artistas que además fueron influenciados de estos estilos, por eso se les llama como tal a la manera de estos artistas, a la maniera, al manierismo, cómo reaccionaron ellos a este estilo y cómo ellos innovaron a través de él, ya que en lugar de adoptar estos ideales armoniosos asociados con Rafael o Miguel Ángel, más bien dieron un paso a crear composiciones altamente artificiales que mostraban su técnica, así como las habilidades en la manipulación de elementos compositivos para crear una sensación de elegancia sofisticada, que era lo que ellos buscaban. Fue un estilo que además se propagó por toda Europa, como vemos en algunas de las obras de la colección. En este caso vamos a hablar de esta obra titulada Las Siete Virtudes, que es una obra del artista Peter de Kempner, o también conocido como Pedro de Campaña, un artista que habría estudiado con Leonardo, con Miguel Ángel y con Rafael, y que posteriormente desarrolló la mayoría de su producción en Sevilla, por eso es que su nombre está castellanizado. En esta pieza vemos una composición donde representó las 7 virtudes, las 3 cardinales y las 4 teologales, por medio de personajes femeninos, como alegorías dentro de estos mismos personajes.
En orden de importancia, representó a las teologales como las más importantes, ya que tenemos al centro la que representa la caridad, que es justamente la que simboliza esta amamantando a los niños, y a los extremos la fe, que carga una cruz, y la esperanza, cuya mirada se dirige al cielo. Al fondo se ubican las cardinales, los atributos que aparecen justamente en los tocados de las figuras, como es el caso de la que tienen los leones, que es la fortaleza, la que tiene el espejo, que es la prudencia, y la que contiene el vaso de agua, la templanza, así como la que tiene un ángel con los ojos vendados, que corresponde a la justicia. Una de las piezas consideradas más importantes justamente dentro de la colección, además de la que acabo de mencionar, es una titulada La Madonna con el Niño o Virgen de la Leche de Jacobo Carrucci, mejor conocido como el Pontormo, por el nombre de su ciudad natal. Es una pieza que más que pintura, semejara casi una escultura, por la voluminosidad de los cuerpos y por lo que más que nada en el cuerpo del niño. Específicamente en esta pieza, donde además crea un gran contraste entre los colores de la vestimenta de la Virgen y las pieles de los personajes, el Pontormo crea una obra que enmarca las condiciones de este estilo, como es la falta de perspectiva que fuera tan importante para los artistas del Renacimiento. Eso se nota justamente en el alargamiento vertical del cuerpo y en el escorzo o esta posición semiacostada que desproporciona el cuerpo del niño. Por eso es que es un gran ejemplo de diferentes características que posee este movimiento, además de ser una de las pocas representaciones que tenemos de la Madonna o la Virgen de la Leche dentro de la colección. Además, con esta quisiera dar el enlace justamente a las obras del barroco, porque vamos a hablar de este estilo que es el que prosigue al manierismo. Ya es un estilo dominante hacia el siglo XVII, hacia los 1600, que justamente va a estar dominado dentro de las artes, de la arquitectura, de la música, va a tener muchísimas vertientes. En específico, nosotros vamos a hablar de la pintura en el arte, que es justamente las características que posee, es el dramatismo, dinamismo y un enfoque realista en la representación de lo que se busca en estas obras. En su apogeo en Roma, que fue alrededor de 1630 a 1680, el barroco se asocia particularmente con la Contrarreforma católica. Fue un movimiento justamente dinámico, ¿no? Un realismo muy audaz, dando a los espectadores la impresión de que estaban presenciando un evento real. Y su atractivo emocional directo eran justamente ideales para proclamar el espíritu revitalizado de la Iglesia Católica. Aunque se originó en Roma, el barroco fue influyente también en toda Europa, al igual que el manierismo. También se utilizó para representar muchos temas no religiosos y se puede ver en retratos, naturalezas muertas y temas míticos. En la colección del museo resguardamos obras muy valiosas de este periodo que se conservaron en la Academia de San Carlos, por motivos pedagógicos en su mayoría, para que los alumnos aprendieran e innovaran respecto a estas técnicas pictóricas. Una de ellas, y que es en particular una de mis favoritas, que ahora están montadas, es la de Dalila y Sansón, titulada Dalila y Sansón, del artista Rutilio Manetti. Es una conocida escena bíblica esta de Sansón y Dalila, y es justamente el momento en que Dalila y el filisteo cortan el cabello de Sansón mientras éste duerme embriagado, ¿no? Después de haberle contado a Dalila sobre el origen de su fuerza, y en una escena sumamente dramática y teatralizada, casi como si estuviéramos justamente en una puesta en escena que tuviera una luz dirigida específicamente hacia el momento en el que se empiezan a cortar con estas tijeras tan delicadamente trazadas el cabello de Sansón. Esto justamente se logra gracias a un juego de luces y sombras que es conocido como el claroscuro del barroco, que va a ser justamente esta técnica donde van a combinar tanto luces con sombras para poder crear este dramatismo tan diferenciado del barroco, que además va a permitir que se vea mucho más enigmante, muchísimo más violento, diversas situaciones, no solo esta, y que por eso va a otorgar también esta manera de ver los cuerpos, de ver los objetos, como en este caso se ve en la obra en esta obra, ¿no? De Sansón y Dalila. Seguramente Rutilio Manetti debió haber conocido obras de otros artistas como Caravaggio o José de Rivera, el Españoleto, lo que le llevaron a conocer este estilo de composición,
que, como ya mencionaba, tiene mucho que ver con la Contrarreforma Católica, con esta idea de crear escenas que tuvieran mucho que ver con la vida diaria de quienes podían ver estas obras, para poder ver en la obra o en el personaje más bien de Dalila, a una de las mujeres del pueblo que se vistiera con estos grandes vestidos, que además esto que estamos viendo es la moda del momento. Entonces era una manera justamente de afiliarse o de sentirse más junto a esto, o más más parecidos a los personajes que ellos sabían o que conocían de la Biblia, así que podían tener más identificación con ellos mismos. Y por otro lado tenemos la obra titulada Jacob apacentando el rebaño de Labán. Es una pieza es una copia del artista José de Rivera, el mejor conocido como el Españoleto, cuya original está en el Palacio del Escorial en España. El Españoleto como tal, pues fue uno de los artistas más importantes del barroco, que desarrolla su carrera en Nápoles. En esta pieza específicamente, pues narra el episodio en el que Dios le habla a Jacob mientras pastorea justamente el rebaño, y por eso es que la mirada del personaje de Jacob se dirige totalmente hacia el cielo, se pierde entre las nubes, que es nuevamente otorgándole esta característica teatral y dramática a la pieza, así como utilizando nuevamente el claro oscuro o esta iluminación que llegó también a denominarse tenebrista, por tener estos dos grandes contrastes de luces y sombras. Algo importante también en estas obras es mostrar el aspecto naturalista que intenta crearse en la mayoría de estas pinturas, que es justamente el mostrar el natural o los detalles que tienen las pieles, los objetos, los animales, como en este caso se llega a ver en los mismos animales que está representando aquí el Españoleto, así como en las líneas justamente que se enmarcan dentro de la piel, casi hasta la suciedad justamente de los pies de Jacob, que se llegan a observar dentro de estas piezas. Era mostrar justamente las piezas y los objetos directamente como se veían, sin tener esta intención de belleza que había permeado en el Renacimiento. Por eso es que los detalles aquí son tan específicos, a veces tan violentos, pero a la vez muy dramáticos. Además también, además de estos temas bíblicos, hubo otras obras consideradas de géneros menores, que fueron importantes para artistas, por ejemplo, de Flandes, con la representación de naturalezas muertas o bodegones. En este caso, tenemos dos obras de un gran artista español llamado Mateo Cerezo, el joven, con dos obras de bodegones, como es el bodegón con carne y el bodegón con pescado, en un momento donde estaba en auge justamente crear este tipo de piezas por la fama y el gran comercio que tenía Flandes de este tipo de obras, donde en Flandes, por un lado, mostraban la riqueza, las delicias y los tesoros, productos del colonialismo que tenían en ese momento, y los españoles, por su lado, harían este tipo de obras, composiciones un poco más austeras y oscuras, por lo que se relaciona con el mismo nombre de bodegón, con el de las bodegas. Estos espacios oscuros como alacenas, en donde se depositaba la comida en las cocinas. En ambas piezas, justamente aquí, se muestra con gran realismo los diferentes objetos ordenados dentro del espacio, donde se delimita una suave luz hacia la carne en uno de los cuadros y hacia los pescados en el otro, y representa además los ingredientes comunes dentro de la cocina, así como los objetos que se utilizan para crearla, como las cacerolas, las canastas y las vasijas. Que esto sería también una forma de mostrar aspectos de la vida cotidiana que siguen permeando hasta el día de hoy, en lo que nosotros podemos llegar a observar en cualquier cuadro de comedor que continúa con este tipo de herencia del barroco. Pues hasta aquí tenemos este breve recorrido por la colección de manierismo y barroco. Espero que cuando visiten el museo puedan ver muchas más otras piezas que tenemos dentro de estas salas para poder continuar dialogando sobre ellas. Y por ahora les agradezco y me despido dejándolos con mi compañero Miguel Torres, quien les comentará sobre el estilo rococó y piezas del siglo XVIII. Gracias. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Torres, del Departamento de Movimiento de Colecciones. A continuación, les platicaré un poco de una de las salas del Museo Nacional de San Carlos, la del siglo XVIII. Bueno, comenzamos. El Museo Nacional de San Carlos, dentro de su acervo, tiene un importante conjunto de retratos que datan del siglo XVIII. De estas obras, sobresalen las que pertenecen al periodo rococó.
el cual fue una de las etapas más ostentosas de la historia del arte, y que significó una época de transición en Francia y en Europa, todo esto a mediados de este siglo. Anteriormente, en el barroco, se exhibieron las pasiones y lo sublime del arte, utilizando los grandes contrastes en diferentes disciplinas artísticas, las cuales se materializaron en diferentes aspectos de la sociedad. En el inicio del siglo XVIII se dio paso a una nueva etapa, en la que la aristocracia sería retratada por una nueva estética. Esta nació en Francia e impulsó nuevas expresiones en el quehacer plástico, ornamental y arquitectónico, el cual tenía como principal eje temático el retratar escenas mitológicas, a la naturaleza y la vida cotidiana de manera suntuosa. El origen del nombre rococó viene de la palabra rocaille, porque los primeros años en los que se manifestó este movimiento, los muebles y el diseño de interiores eran de aspecto irregular, semejantes a conchas marinas o a rocas, los cuales se pueden apreciar en los marcos de algunas de las piezas del Museo Nacional de San Carlos. Otros factores que estimularon el nacimiento de este periodo fue la llegada de un rey en Francia, Luis XV, quien muy joven ascendió al trono y mostró cierto desinterés por la política en Francia. Se inclinó por otras actividades en la corte. Esto también continuaría en la corona de Luis XVI. Esta tendencia coadyuvó a que los artistas dejaran de lado los esquemas del barroco. Todo esto para preferir los detalles sutiles y sensuales, para adornar la vida cotidiana con retratos, escenas festivas y pinturas presentando alegorías. Este movimiento tuvo un gran impacto en Francia, pero también influyó en diversos círculos artísticos en España, en el norte de Europa e Inglaterra, principalmente en disciplinas como la pintura en pequeño formato, en el grabado y en las artes aplicadas, debido a que se utilizó este estilo para la decoración de interiores. Por otro lado, el rococó fue duramente criticado por la Ilustración, debido a la frivolidad de los temas que retrataban los artistas. Esto se contraponía con los nuevos esquemas de pensamiento propuestos por los enciclopédicos, la libertad, la razón y la equidad. Además, es importante mencionar que este periodo atestiguó los inicios de la Revolución Francesa, movimiento que paralizó a toda Francia. Posteriormente, tendría un gran efecto en el continente europeo. El Museo Nacional de San Carlos reúne en esta etapa a grandes maestros de la pintura, como lo son Jean-Honoré Fragonard, con la pintura titulada La coqueta y el jovenzuelo, la cual es una evocación del amor mundano. En escena aparece la figura de un joven enamorado, besando apasionadamente la mano de una mujer, que parece reír ante la actitud seductora del hombre que la corteja. La vestimenta desarreglada enfatiza el erotismo característico de las obras de Fragonard. Además, en el rococó se vio reflejado el desarrollo del talento de mujeres, como en el caso de Elisabeth Vigée-Lebrun, pintora francesa, la cual es considerada la más famosa del siglo XVIII. Ella recibió las primeras enseñanzas por parte de su padre, el retratista Louis Vuitton. Además, fue alumna de Joseph Vernet. Ella se convirtió en la pintora oficial de la reina de Francia, María Antonieta. En el museo se tiene la obra de Retrato de Dama, el cual presenta a una mujer de tez clara, que cuenta con una vestimenta que ya no refleja el antiguo régimen, debido a que esta pieza se realizó posteriormente al rococó. Además, ya no cuenta con los adornos excesivos que eran un común denominador en la vestimenta. Ahora retrata a esta mujer con un atuendo menos rebuscado, con un peinado natural y en general con un lenguaje corporal naturalista. Otro autor dentro de la colección del museo es Richard Cosway, quien es uno de los principales artistas dedicados a la miniatura en Inglaterra. Como por ejemplo vemos el retrato de la señora Cosway, quien está tallada con muchos accesorios, muy diferente a la obra de Elisabeth Vigée-Lebrun. Por otro lado, podemos encontrar la obra de La Aurora, que es una obra de un autor no identificado franco-alemán, aunque durante mucho tiempo esta pieza se tuvo catalogada como un anónimo francés, debido a la similitud con muchas de las obras de este periodo. En esta pieza
podemos ver retratada a una mujer a manera de Aurora o Eos, quien es la diosa que abre las puertas del cielo al carro del sol a la primera hora de la mañana. Se le representa una luz resplandeciente sobre su cabeza, con una antorcha encendida, atributo de la deidad, sentada sobre las nubes. Otro de los pintores más destacados, pero en España y a finales de este siglo, es Mariano Salvador Maella. Él ya no pertenece a la época rococó, pues es muy importante dentro de la historia en España, debido a que él estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Posteriormente obtuvo una beca para la Academia de San Lucas en Roma. Tendría el cargo de pintor de cámara de Carlos III y de Carlos IV. En esta ocasión vemos retratado a Carlos III, quien posó con los atributos de la nobleza, como lo son el bastón en la mano derecha, el ropaje y el collar que lleva sobre el pecho, además de la corona que posa sobre la mesa. Este autor pintó diversos cuadros históricos, religiosos y retratos. Bueno, muchas gracias por toda su atención, espero les haya gustado. A continuación los dejaré con mi compañero Mariano Mesa, quien es curador del Museo Nacional de San Carlos. Y llegamos al último núcleo del Museo Nacional de San Carlos, el siglo XIX. Y vamos a verlo con una obra de Eugenio Landesio, el autorretrato de Eugenio Landesio. ¿Y quién fue este gran pintor? Pues bien, Eugenio Landesio fue un pintor italiano que estudia en la Academia de San Lucas y es alumno nada más y nada menos de Caro Li Marco. Caro Li Marco, que cambió totalmente la forma de hacer paisajes. Y es que aquí tenemos que entender algo bien importante del siglo XIX. El siglo XIX se va a caracterizar por todos los cambios políticos y geográficos que va a haber. Tenemos que entender que todas las guerras napoleónicas van a cambiar la configuración de Europa. Y uno de los países que más va a sufrir efectos de estas transformaciones políticas, de estas transformaciones de pensamiento, va a ser precisamente Italia, que por el momento va a tener una unificación o va a querer unificarse. Y uno de los principales elementos que van a tener para esta unificación va a ser el paisaje. ¿Y por qué el paisaje? Pues porque el paisaje va a ser el territorio, la representación del territorio. A partir de los paisajes nos podemos dar cuenta o podemos dimensionar qué tanto ocupa el territorio, cuál es la vegetación, cuál es el clima. Podemos tener un imaginario también de estos lugares. Y Eugenio Landesio va a estar muy consciente de esto y va a crear toda una escuela, no solamente de pintura, sino de paisaje. En 1855, Eugenio Landesio va a llegar a la Ciudad de México invitado por Pellegrín Claret, quien era el director de pintura por ese entonces. Eugenio Landesio va a cambiar totalmente la forma de hacer paisaje en México, porque hasta ese momento venían artistas, viajeros a realizar paisajes, pero en la Academia de San Carlos no existía una clase como tal de paisaje, una clase como tal de perspectiva. Y Eugenio Landesio le va a decir a sus alumnos que no solo tienen que hacer paisaje, sino que tienen que recorrer toda la República Mexicana para ver todos los lugares que son importantes de retratar y que puedan ver en otros países y que también puedan pasar a la posteridad. Eugenio Landesio va a ser maestro de uno de los artistas más importantes mexicanos, que va a ser José María Velasco. Y va a ser Eugenio Landesio quien va a llevar a Velasco a diferentes excursiones para que vean el panorama de México y para que también puedan realizar diferentes perspectivas. Y esto va a ser una de las grandes importancias que va a tener Eugenio Landesio, porque va a sacar 3 libros. En estos 3 libros va a hablar acerca precisamente de la importancia que tiene la perspectiva en los paisajes. Eugenio Landesio invita a sus alumnos también para que sean científicos, para que no se queden solamente con la idea de ser pintores o paisajistas, sino que lean libros, sino que vean cuál es la vegetación que hay en los lugares que van a estar pintando, y a partir de estas vegetaciones, y a partir de esta fauna, y a partir de este estudio, pueden representarlos a cabalidad en sus obras. Otra vez, José María Velasco va a ser uno de los pintores que va a seguir todas las pautas estilísticas y todas las pautas culturales de Eugenio Landesio. Es así que Eugenio Landesio se va a volver un parteaguas en el paisaje mexicano. Y en este último núcleo del Museo Nacional de San Carlos vamos a poder ver algunos de los paisajes de Eugenio Landesio, pero también de algunos otros paisajes
ejemplo, la escuela francesa. La escuela francesa que va a cambiar porque ya va a ser una escuela más romántica, va a ser una escuela que también va a pugnar por los paisajes más bucólicos, por paisajes que nos van a emanar quizás sentimientos más melancólicos, con una paleta muy diferente a la que va a otorgar Eugenio Landesio. Es que también aquí tenemos que entender que los paisajes nos va a hablar mucho acerca del territorio y el lugar en el que están hechos. A nombre de todo el equipo del Museo Nacional de San Carlos, les quiero dar las gracias por su atención y espero de verdad que ya estén preparados para cuando abramos las puertas del museo, ustedes vengan a ver todas estas piezas que pueden ver en este video. Ustedes deben estar muy seguros que vamos a contar con todas las medidas pertinentes para que su visita sea la mejor y estén total y completamente así. Estamos listos para volverte a ver, te esperamos pronto. Gobierno de México.